La Ciudad de México es una ciudad que goza de una gran diversidad cultural, además de ser una de las más importantes en México, por todo lo que se puede encontrar dentro de ella, desde comercio, museos, cultura, gastronomía, historia y un largo etcétera sobre todas las maravillas que nos ofrece la capital de nuestro país. Como cualquier lugar tiene sus pros y sus contras, y un hecho significativo de la Ciudad de México es en las temporadas de lluvias, cuando en algunas calles y colonias el nivel del agua tiende a subir y cada año suelen reportarse algunas inundaciones. Esto pasa rápidamente, pero hubo una ocasión en que una de estas inundaciones duró 5 años. Casi acaba por completo con la ciudad. Hey, ¿qué tal banda? Yo soy Alex Mars y sean bienvenidos una semana más a Pláticas de Algo y Café. Y pues bueno, la Ciudad de México es un lugar lleno de historia, y no es por nada, ya que es la ciudad más antigua en el continente americano, siendo fundada en 1325 por el Imperio Mexica. Aunque no se tiene una fecha exacta, este es el año más probable en que se haya dado la fundación de Tenochtitlán, que de acuerdo con la leyenda, los mexicas buscaban la señal que su dios principal, Huitzilopochtli, les había indicado para fundar su ciudad. Fue en el lago de Texcoco, donde precisamente encontraron a un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. El lago de Texcoco formaba parte de un sistema de 5 lagos. Al norte se localizaban Zumpango y Saltocán, que se encontraban en un terreno más alto. En el centro se encontraba el lago de Texcoco, que al estar en un terreno más bajo, formaba una cuenca natural, es decir, una cerrada natural donde el agua no tiene una salida a tierras más bajas o al mar. Estos tres eran de agua salada. Al sur se encontraban los lagos de Xochimilco, el cual también se hallaba en un terreno más alto al de Texcoco, y también se encontraba el lago de Chalco, los cuales eran de agua dulce. En el medio del lago de Texcoco fue donde encontraron la señal que les había indicado su dios, y ahí comenzarían la construcción de su ciudad, sobre un islote, y alrededor harían sus campos de cultivo, empleando un método conocido como chinampas, que consistía en un perímetro de estacas sobre las cuales se ponía una base de madera y sobre esta la tierra. Este sistema permitió que se pudiera expandir más el terreno para ir ampliando la ciudad. Uno de los mayores retos de construir sobre un lago era la inestabilidad de los suelos pantanosos. Para poder construir sus centros ceremoniales, los mexicas empleaban un sistema de pilotes, que consistía en enterrar troncos de madera hasta encontrar terreno firme en la profundidad. Esto permitió que las pirámides fueran más duraderas y tuvieran la estabilidad que no les daba el terreno. Pero al encontrarse en una cuenca, era natural que los niveles del agua llegaran a subir, por lo que las inundaciones ya eran algo que sucedían en la antigua Tenochtitlán, como en 1449, que hubo una significativa inundación. Fue el antiguo Tlatoani Nezahualcóyotl quien, haciendo uso de conocimientos de ingeniería hidráulica, lideró la construcción de un dique que permitiera contener el agua del lago de Texcoco y controlarla por medio de compuertas. Y es que los mexicas ya habían aprendido a sacar provecho de su principal obstáculo, que era el lago, creando calzadas que permitían conectar Tenochtitlán con otros poblados en tierra firme, y también fue Nezahualcóyotl quien hizo un acueducto que extraía agua dulce del bosque de Chapultepec para consumo en Tenochtitlán. Estas calzadas, chinampas y diques que construyeron ayudaron a que las aguas excedentes de los lagos más altos se pudieran controlar, lo que también permitió que las aguas dulces de Xochimilco y Chalco se desplazaran hacia el norte, haciendo que el agua que rodeaba la ciudad se volviera menos salada. A la llegada de los españoles para someter a los mexicas, Cortés y sus aliados indígenas cortaron los suministros de agua dulce. Los barcos que tenían en las costas del Golfo de México fueron desarmados y armados de nuevo en el lago, para así sitiar y disparar sus cañones contra la ciudad. En agosto de 1521, el Imperio Mexica es derrotado, y los españoles consiguen hacerse como trofeo la gran ciudad que flotaba sobre el lago. Los mexicas habían logrado dominar las aguas del lago para tenerlas a su favor y poder así erigir sus construcciones, pero los españoles, empeñados en construir la nueva gran ciudad, nunca aprendieron a utilizar los métodos que usaban los mexicas, por lo cual, durante su construcción de la Ciudad de México, esta fue víctima de varios hundimientos. Tratando de igualar la manera de construcción mexica, empleando pilotes, comenzaron con la construcción de lo que sería la nueva ciudad, destruyendo los vestigios de Tenochtitlán para rellenar los espacios del lago con los escombros, así como también para emplearlos en la construcción de nuevos edificios, empleando también miles de árboles para intentar cimentarlos,
Pero todo esto, a diferencia de los mexicas, solo provocó que la retención de los niveles de agua fuera errática y conllevara al hundimiento de las nuevas áreas construidas. La nueva ciudad que se construía sobre las ruinas mexicas no era lo que conocemos actualmente. Esta era de un toque militar y eclesiástico, casi como una ciudad medieval, pero las frecuentes inundaciones hicieron que estas primeras construcciones no quedaran prácticamente nada a nuestros días. Casi que a prueba y error, poco a poco durante los siglos XVI y XVII, los españoles fueron dominando la técnica de construcción en el terreno pantanoso. Quizá la mejor solución para construir la nueva Ciudad de México hubiera sido no hacerla en el lago y mejor situarla en uno de sus bordes, pero esto obviamente nunca se hizo. Una primera solución al problema de las inundaciones fue la construcción de nuevas compuertas y diques que contuvieran el agua de los lagos más altos. Pero esto solo provocó que el agua se acumulara y en temporadas de lluvias estos se desbordaran y llevaran a que el agua alcanzara niveles hasta la cintura de los nuevos habitantes españoles. Esto ocurrió en diferentes años, en 1555, en 1580, 1607, en 1615 y en 1623. La siguiente gran idea fue desaguar la cuenca, lo cual no era tan descabellado. El proyecto radicaba en realizar un túnel de 7 kilómetros que desembocara hasta la cuenca del río Tula, afluente del Pánuco. Así se inició entre 1607 y 1608. El desagüe era una salida para el principal río que alimentaba el lago más alto, al de Zumpango, para así evitar que éste aumentara su nivel y que así las medidas de contención antes elaboradas para contener el agua pudieran resistir más. Pero el sistema de lagos que componían la zona era mucho más complejo, como para solucionarlo solamente con el desagüe, como le llamaban los pobladores del lugar. Esto, además de que la dichosa solución se vio en medio de intereses políticos y económicos, ya que su constante mantenimiento implicaba un alto costo. Así, el cabildo de la ciudad, viendo primero por sus bolsillos, logró convencer al virrey Marqués de Gelbes de suspender las obras de mantenimiento en 1623. Casi como un mal chiste, inmediatamente en cuanto el virrey ordenó la suspensión, la ciudad se inundó. La verdad, no se sabe si el desagüe hubiera o no resistido los siguientes años de fuertes lluvias que se avecinaron. Desde 1627, la situación entre la ciudad y el agua ya pintaba bastante mal. Para 1629, en el mes de julio, se encontraba inundada la periferia de la ciudad. Solo era cuestión de tiempo para que llegara una serie de fuertes lluvias. Y así fue en una fuerte tormenta que duró desde el 21 al 22 de septiembre de este mismo año, en donde la ciudad quedó cubierta bajo 2 metros de agua. En la Plaza Mayor solamente quedaba un pequeño pedazo de tierra, que no estaba cubierto por el agua, a donde muchos perros llegaron a refugiarse, por lo que a este lugar le empezaron a llamar la Isla de los Perros. Pero antes de continuar, si te está gustando este programa, no te olvides de regalarnos un like, eso nos motiva muchísimo a seguir creando más contenido. Pero bueno, esta vez no se trataba de una inundación que eventualmente comenzaría a bajar el nivel del agua. Por el contrario, esto parecía que no iba a suceder, ya que durante los siguientes 5 años, la Ciudad de México quedó cubierta por el agua. Con el paso de los meses y conforme pasaban las temporadas de lluvias, el nivel del agua iba bajando, pero no lo suficiente, ya que varias calles seguían cubiertas por el agua, y varias construcciones de adobe principalmente iban colapsando. Pero también, cada año con la temporada de lluvias, el nivel del agua volvía a subir. La inundación provocó enfermedades y muertes. Varias casas, chozas, jacales y casuchas, al encontrarse hechas de adobe, por el prolongado nivel del agua, se deshicieron y las construcciones colapsaron. Los pocos edificios altos y que no se venían abajo eran pocos, y en ellos se refugiaban los más pudientes, quienes mandaron hacer canoas para desplazarse de un lugar a otro. El gobierno se ocupó de prestar ayuda a los damnificados, con comida, hospitales, alojamiento, etc. Así también controlando los precios del maíz y la carne, los cuales se dispararon. Se levantaron terraplenes, puentes de madera, pasillos y otros artificios que intentaban ser una medida útil para poder desplazarse a pie por la ciudad. También las misas de esa época se celebraron desde las azoteas.
En aquel entonces la Ciudad de México tenía aproximadamente 150,000 habitantes. El saldo de esta gran inundación fue de aproximadamente 30,000 personas que fallecieron debido a las enfermedades asociadas a la escasez y carestía de abastecimientos y el ambiente lodoso e insalubre que se vivió. Más o menos otras 50,000 personas tomaron lo poco que les había quedado y dejaron la ciudad para mudarse a otras localidades. Una de las más beneficiadas fue la ciudad de Puebla. Como ya vimos en aquel entonces, las autoridades de la Ciudad de México se caracterizaban por su buena toma de decisiones. En 1931 empezaron a plantear el escenario de mover la ciudad a la ribera del lago, considerando el punto entre Tacuba y Tacubaya. Las propuestas se hicieron al rey de España y a su Consejo de Indias, quienes aprobaron la iniciativa, pero los gastos correrían por el virrey, el cabildo y las autoridades de la ciudad. Sin el apoyo del rey, esta decisión fue pospuesta por varios años. Pero las calles de la Ciudad de México permanecerían inundadas por 5 años, desde 1629 hasta 1634, cuando finalmente el nivel del agua disminuyó, gracias a cuestiones naturales, porque la gente de la ciudad no acababa de ponerse de acuerdo. Fue en este año de 1634 que hubo una sequía que propició que finalmente el nivel del agua bajara. Sin embargo, aún había barrios que permanecieron desiertos por años, como los de Santa Catarina y Santa Ana. En cuanto a la decisión de mudar la ciudad, esta se pospuso hasta 3 años después del final de la gran inundación, en 1637. En una junta se expusieron los puntos a favor y en contra de mudar la ciudad. Los que estaban a favor de la mudanza, que eran pocos, argumentaban razones técnicas y que tendrían un ambiente más seguro para todos. En pocas palabras, que no acabarían con el agua a la cintura en cada temporada de lluvias. Los que estaban a favor de continuar con la ciudad en su sitio, que eran el cabildo, el clero y la universidad, apelaron al amor a la patria, la tradición, la protección de la Virgen y confiar en el desagüe, para que las inundaciones fueran más controlables, además de los costes que tendría ser una nueva ciudad desde ceros, considerando lo ya invertido en la remojada Ciudad de México. Al final, pues ya podemos imaginar cuál fue la decisión que se tomó, y se le informó al rey que la ciudad se quedaría en el mismo lugar, argumentando que la inundación no había sido tan mala después de todo. Cabe recalcar también que esos edificios a los que tanto apelaron que no podían dejar perder, muchos de estos se perdieron con los años y en la actualidad ya no existen. Nunca hubo un desastre como el de 1629, pero la Ciudad de México continuó inundándose hasta mediados del siglo XX. La forma de controlar los niveles del agua fueron perfeccionándose, pero el precio llevó a que los lagos se secaran, lo que inevitablemente ha provocado, como ya sabemos, que la Ciudad de México se esté hundiendo. Al final, no sabremos cómo habría sido la Ciudad de México si en vez de aferrarse con cierta terquedad a estar en el lugar donde se encuentra, a cómo hubiera sido si se hubiera decidido mover a las orillas de un hermoso lago en donde pudiéramos ver una isla llena de historia, de conquistas y de inundaciones. Un recuerdo de los niveles de agua que se alcanzaron en aquella ocasión los podemos encontrar aún por algunas de las calles de la Ciudad de México, y es que en 1877 el Ministerio de Fomento hizo pegar pequeños azulejos blanquiazules en distintas esquinas de la ciudad. Con ello se dejaba testimonio de las mediciones tomadas para entender el comportamiento de los lagos, que si somos curiosos aún podemos encontrarlas en algunos edificios que hacen esquina con algunas calles. Y pues bueno banda, eso es todo por el programa de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de regalarnos un like, suscribirse a nuestro canal para ver más de nuestro contenido y compartirlo con sus amigos para llegar a más gente con este podcast. No se pueden perder también nuestro segundo podcast, Café de Medianoche, donde compartimos algunas historias y anécdotas de terror. No se lo pueden perder. Síganos también en nuestras redes sociales. Eso es todo banda, nos vemos la próxima, hasta entonces, ¡chao!